Buenas tardes, estudiantes. Soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a hacer esta tutoría para explicar el desarrollo y conceptos generales de la actividad número 12 del curso de Desarrollo Social Contemporáneo. Recordemos que este curso se encuentra ofertado por la Unidad Académica del CET de la Regional Uniminuto Buga. En este caso, la actividad 12 corresponde a la unidad 2, que es en la cual estamos trabajando los actores, grupos sociales, todos estos elementos o personas o vínculos que establecen y que en los cuales son actores fundamentales para poder hablar de desarrollo de una sociedad. En la actividad 12 propiamente vamos a hablar de la perspectiva de género, de la relación entre género y cultura y desde un punto de vista acerca del rol que cumplen las familias y las mujeres, principalmente como un sector vulnerable. En este caso no se trata de orientar un tema hacia el feminismo radical, sino de hacer una crítica frente al lugar de los géneros en las políticas, en las actividades sociales, en el desarrollo, en todas estas cuestiones. Entonces dice que la actividad tiene como propósito entender el rol de la mujer y las familias en la sociedad. También es uno de los grandes retos para promover las alternativas de desarrollo. Como se ha venido desde el inicio de este curso, la historia misma ha dado cuenta de procesos en los que el rol ha cambiado, impactado notablemente las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales del mundo. Frente a los recursos, entonces en este caso, uno de los aprendizajes específicos que se propone a los estudiantes consiste en asumir una postura de inclusión en su entorno formativo, desde el reconocimiento de la justicia y la equidad. El caso de la equidad de género se evidencia fuertemente relacionada con la pobreza. Cuando la pobreza se combina con la inequidad de género, el resultado es una falla aguda en la capacidad humanas principales. Para que los estudiantes tengan herramientas que les ayuden a lograr ese aprendizaje, se les propone leer el siguiente texto. Entonces, en este caso, las capacidades de las mujeres sociales, el debate feminista, escrito por la filósofa estadounidense Martha Nussbaum, y consultar los índices de instituciones sociales de desigualdad según el SIGI, cuánto se mide en cuanto al material de consultora obligatoria. En este caso, con ese texto y los referentes que yo les voy a hablar, van a realizar el control de lectura 12 y que son preguntas para relacionar directamente con este texto. Esta prueba le ayudará a los estudiantes a autoevaluarse acerca de los argumentos que propone la autora en el texto para comprender el desarrollo humano y la equidad de género. Es decir, hablar de equidad de género relacionado con el tema de, la, del tema de la igualdad. ¿Listo? Bueno, dicho ello, los principales apuntes que podemos extraer del texto y algunos referentes conceptuales de ese, pues, del texto de Marta Nussbaum van a ser, pues, los voy a exponer en estos momentos. Entonces dice, pues, recordemos que el eje temático de la conferencia o de la unidad tiene como tema central el género y la cultura en relación al desarrollo. ¿Listo? En este caso, el orden de la asesoría, entonces, primero voy a hablar acerca de los referentes conceptuales del texto Las capacidades de las mujeres de Marta Nussbaum. Segundo, voy a hablar de una situación de desigualdad de género en Colombia, la opinión acerca del feminismo. Vamos a hablar un poco más acerca de culturalmente qué frases o expresiones atenúan este problema de desigualdad, donde las mujeres son las principalmente afectadas. Cuarto, ejemplos de vida sobre variedad de género. Y quinto, la explicación de bueno, en este caso, pues la actividad 13, pues es la que sigue, pero este lo podemos hacer en otra asesoría. Entonces, bueno, tenemos como referente, en este caso, pues el tema, los referente conceptual en el cual ustedes con ese texto responden el control de lectura 12 y adicional a ello, mediante el cual, pues más adelante en la actividad 13 se va a retomar este texto. En este caso es la capacidad de las mujeres de Marta Nussbaum. Tenemos esta cita directamente de ese texto que ustedes deben leer, la cual dice, el desarrollo y la equidad de sexos. En gran parte del mundo las mujeres no tienen el apoyo para funciones fundamentales de una vida. Están peor alimentadas que los hombres, están menos sanas y son más vulnerables a la violencia física y el abuso sexual. En comparación con los hombres, es mucho menos probable que estén alfabetizadas y existen mucho menos probabilidades de que tengan una educación preparatoria o técnica. Se intentan comenzar a trabajar frente a mayores obstáculos, se enfrentan a mayores obstáculos, incluyendo la intimidación por parte de la pareja o la familia, discriminación sexual en los contratos y acoso sexual, con frecuencia sin el recurso legal efectivo.
Obstáculos similares a menudo impiden la participación en la vida política. En muchas naciones las mujeres no son iguales ante la ley. Esto habla de un panorama general y global en el cual encontramos escenarios bastante fuertes y complejos, como lo que venía desarrollándose en Afganistán, donde la mujer totalmente es instrumentalizada. Entonces, la mujer debe taparse totalmente, perdón, y la mujer no puede acceder a determinados servicios o determinados elementos que propician su bienestar, como la educación, la libre locomoción. Por ejemplo, para que una mujer en Afganistán salga a la calle tiene que ser acompañada de un hombre, no puede enseñar su cuerpo, puede ser castigada en caso de alguna sospecha de infidelidad, bien sea con la muerte o con el elemento de la lapidación o la vergüenza pública, los castigos. Es decir, la mujer es bastante golpeada en un sector, en ese sector o en esta comunidad de Afganistán, por parte de las directrices o la perspectiva de gobierno bastante fundamentalista que tienen los talibanes. Pero yendo a un escenario local, en este caso en el colombiano, también encontramos ciertas desigualdades donde principalmente el actor afectado es la mujer. Entonces, aquí no se trata de generar un discurso en el cual se victimice a la mujer o se le pretenda de que tenga que tener un trato totalmente especial, sino que hablamos de una perspectiva de trato y de oportunidades totalmente iguales. O sea, que el hombre no desmejore, que la mujer no se le dé todo, sino que tengan iguales oportunidades y que sean vistos social, cultural, psicológicamente como iguales. ¿Listo? Entonces, este es un panorama que Marta Nussbaum en el texto va a desarrollar. Habla de cifras, esto no es inventado, esto es a partir de cifras de desarrollo social integral, de parte de la ONU, de parte de la Oficina de Equidad de Género. Entonces son cifras que respaldan esa profunda desigualdad que tienen las mujeres en un contexto laboral, social y por así decirlo, humano. Ella habla de una calidad de vida, entonces dice que para que tanto hombres y mujeres puedan gozar de una calidad de vida, tienen que haber unos elementos bastante particulares y que atañen al desarrollo del individuo a su pleno individualidad. Eso implica que no estamos hablando exclusivamente del tema de que sea hombre o mujer, sino que no se visibilice eso, sino que logre desarrollar estas 9 capacidades. En este caso, la primera es la vida. Entonces, es ser capaz de vivir al final de una vida con una duración normal, no morir prematuramente o antes de que se haya reducido tanto que no valga la pena vivir. Entonces, que tenga una esperanza de vida alta. La salud física, es decir, ser capaz de tener una buena salud, incluida la salud reproductiva, estar adecuadamente alimentado y tener una vivienda adecuada. La integridad física es ser capaz de moverse libremente de un lugar a otro, tener protección ante ataques violentos, incluyendo ataques sexuales y la violencia doméstica, tener oportunidades para la satisfacción sexual y para la elección en materia de reproducción. Es decir, que haya un pleno desarrollo de la conciencia de su cuerpo, que un hombre y una mujer no se vean obligados a casarse o a reproducirse o a tener relaciones porque sí, sino que tengan esa autonomía del desarrollo de su cuerpo. Están los sentimientos, la imaginación y el pensamiento. Entonces, que sean capaces y libres de desarrollar su pensamiento, de razonar, de tener una lógica, una cuestión por así decirlo, del libre pensamiento y del libre desarrollo de sus capacidades. También habla de control sobre el ambiente propio. Entonces, en este caso, el político, que es capaz de tomar decisiones políticas, de elegir y ser elegido, de la protección a sus derechos de la libre expresión y libre asociación. Si hacemos un balance en Colombia, casi el 72% de cargos públicos de carácter político son ocupados por los hombres. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las mujeres no son electas? ¿Por qué las mujeres no gozan de ese beneficio en el caso colombiano? Entonces, este habla un poco acerca del ambiente propio desde la perspectiva de la voluntad política y de los derechos. Las emociones, entonces, en este caso, capaz de sentir apego por fuera de los mismos, del amor, de la cuestión del anhelo, la gratitud, de tener expresiones de esa emocionalidad, de no tener un desarrollo emocional arruinado por el miedo y la ansiedad. También habla de la razón práctica, que es ser capaz de formarse en concepción de lo bueno y de formar y de poder reflexionar de manera crítica en la planificación de su propia vida. Entonces habla de un desarrollo de la conciencia, de ser consciente emocional, físicamente en un mundo real a pesar de sus adversidades. También habla de la asociación, entonces dice que ser capaz de vivir con los demás, con los seres humanos, de participar de diferentes eh, situaciones o espacios de interacción social, de imaginar la situación de otros y tener compasión de una situación, tener la justicia, por así decirlo, para esas libres asociaciones. También en relación con otras especies, entonces que sea consciente de un mundo, de un ambiente
natural, en relación de una buena y armonía con el resto de fauna y flora que lo rodea. Y por último, la recreación. Entonces, de capaz de reír, de recrearse, también de descansar, de libre ocio. Entonces, ella dice que estas cuestiones son indicadores que en cualquier tema de desarrollo deben ser tenidos en cuenta para que tanto hombres como mujeres en igualdad de condiciones puedan gozar de estas dimensiones para obtener un pleno desarrollo de su vida. ¿Cómo está Colombia frente a la desigualdad de género? Aquí vamos a encontrar una cuestión para generar conciencia frente a esta situación, porque es algo de pronto que se habla, que se dice, pero que en el accionar un individuo puede tomar acciones frente a lo que dice, lo que piensa. Entonces miremos un poco esa noticia que habla de cómo está ese tema de desigualdad de género. Hablando de Colombia, porque este país es uno de los más desiguales del mundo, así lo denuncian colectivos sociales, quienes además destacan que la vulneración de derechos de las mujeres es uno de los aspectos más resaltantes de esa desigualdad. Califican las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque, el asesinato de lideresas y los grupos paramilitares como las principales amenazas. Mujeres de todas las regiones llegaron hasta Bogotá para visibilizar los obstáculos a los que se enfrentan en sus territorios a la hora de trabajar en la construcción de paz. Desde las organizaciones sociales aseguraron que aunque el enfoque de género consignado en el acuerdo de paz fue considerado un avance importante para reivindicar los derechos de las mujeres, la llegada de Iván Duque al poder se convirtió en una amenaza. La llegada del presidente Iván Duque representa un gran retroceso por la concepción que tiene él del acuerdo de paz, es la gente que lo respalda, y sobre todo por las posiciones de ultraderecha que tienen los sectores de esa coalición contra los derechos de las mujeres. El 50,8% de la población colombiana son mujeres y según las organizaciones defensoras de derechos humanos, el 80% son vulneradas, no solo por el conflicto armado, sino también por la violencia sexual, intrafamiliar, el acoso sexual y la desigualdad que se incrementa con las políticas neoliberales del actual gobierno. Que la violencia empieza allí, cuando yo no puedo acceder, cuando yo no puedo tener, cuando yo le debo al Estado por poseer. Y lo que queremos decir es, evidentemente no se puede hablar de una paz completa si no hay una justicia económica, porque precisamente la justicia económica nos lleva a una justicia social. Pese a la violencia y a la falta de compromiso político del gobierno para el desmonte del paramilitarismo, considerado la principal amenaza a líderes y movimientos sociales en los territorios, las mujeres siguen siendo constructoras de paz. Partiendo del reconocimiento, pues, de la falencia que tiene el territorio, un territorio muy golpeado por la guerra, por el tema del paramilitarismo, y como que desde ese reconocimiento empezar a gestar cambios en pro pues, de tener una cultura un poco más de paz, una cultura de reconciliación. Por eso los colectivos de mujeres y las lideresas de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas exigen lineamientos en la política pública para la equidad de género, el avance en la implementación del acuerdo de paz y garantizar así una población libre de violencia y una paz estable y duradera. Paula Fernández de Sur, Bogotá, Colombia. Bueno, en este punto observamos que la dinámica del gobierno actual es una crítica, es totalmente que ustedes puedan estar en desacuerdo, pero es una postura. Están en libre desarrollo, aquí no se trata de politizar, pero sí hay un ambiente que el video señala, ya ustedes considerarán si es válido o inválido, pero una cuestión en la cual habla del acceso a un tema social y político de las mujeres en condición de una construcción de un gobierno y de un acuerdo de paz. Entonces habla de una problemática bastante latente frente a la desigualdad y algunos aspectos que generan exclusión. Un momento. Entonces, por ejemplo, en el tema cultural es algo que nosotros debemos visualizar. Marta Nussbaum en el documento van a ver que es un ambiente o es un tema cultural que compete a las perspectivas de la construcción de ciudadanía. Por ello, he llamado un poco más a desde un tema académico, también es un tema ético y social en el cual cada uno replantee su perspectiva frente al trato de las mujeres, también la conciencia de las mujeres de su propia feminidad y en el cual permita avanzar un poco hacia una igualdad de género. Recordemos que el punto de vista no es victimizar a las mujeres ni decir que los hombres deben, entonces ahorita abajo los hombres y arriba las mujeres, no, sino hablar de un tema de igualdad,
¿listo? En el cual hay casos, obviamente, en el cuales también los hombres son vulnerados, pero estadísticamente, socialmente, las mujeres tienen un poco más de afectación frente a estas situaciones. Algunas frases que generan desigualdad y que dentro de la cultura general, dentro de los discursos y dentro de esas cuestiones pragmáticas, pueden generar, son algunas de ellas. Por ejemplo, dice, los hombres son racionales y las mujeres emocionales. Dice, estás molestando mucho, no estarán en uno de esos días. Mucho feminismo, pero bien que las mujeres no dicen nada cuando las dejan entrar gratis a las discotecas. Dice, el feminismo es como el machismo, pero a la inversa. Entonces tenemos unas expresiones en las cuales se categoriza a un hombre exclusivamente con unas características y a las mujeres con otras. Entonces se dice que el hombre es fuerte, que el hombre no llora, que el hombre no se viste de esta manera y que la mujer lo hace de esta y de esta manera, que la mujer es débil, que la mujer es muy emocional, que siempre que está con un tema de un reclamo emocional, entonces porque está menstruando, entonces se categoriza. ¿Cuál es la reflexión que debemos aquí construir? Que esas cuestiones de que sea irascible o que sea débil o que sea fuerte no es algo directamente relacionado con un tema de género, sino que un hombre puede llorar, un hombre puede ser débil, un hombre puede ser emocionalmente activo, una mujer puede ser también incluso fuerte, una mujer puede tener cuestión física considerable, fuerza física, puede acceder a otros temas, otros asuntos que de pronto siempre se consideran que únicamente son exclusivas del hombre. No. Entonces, en este caso, la idea es que cada hombre, las características, que si es emocional, que si es fuerte, que si llora, que si se conmueve, que si es cualquiera de esas cosas, no son delimitadas exclusivamente a un género, sino un desarrollo de la personalidad. Entonces, un hombre o una mujer las puede tener y ello no implica que por el hecho que sea hombre o mujer, entonces la tengan. Ese es el punto. Y también hay cuestiones de que no se invisibilice el tema del feminismo como únicamente a un tema, entonces ahorita cambiemos al discurso del machismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vas a llorar como mujer, pues, son otras expresiones. Mujer al volante, peligro constante, mujer tenía que ser. Entonces, son expresiones donde se dice que esas acciones son únicamente de las mujeres, pero hay hombres que la pueden desarrollar y no hay nada malo en ello. Hay que abrir esa mentalidad y esa perspectiva. En una entrevista de trabajo, ¿tiene pensado tener hijos? O sea, entonces, en este caso, en el tema laboral, ¿por qué a una mujer se le colocan trabas cuando tiene un hijo, como quien dice, usted quién le va a cuidar el hijo, pero a un hombre no se le pregunta? Entonces se establece un rol fundamental entonces en el cual la mujer es confinada al tema del cuidado del hogar, de los hijos, del cuidado de la casa, pero un hombre no tiene esas preguntas o esas connotaciones. Entonces esto tiene que romperse, esos esquemas en los cuales se diga hombre y mujer. Bueno, sí, pregúntele, pero pregúntele a un hombre y pregúntele a una mujer. Bonita, bruta, lo normal no, entonces eso descalifica, entonces un hombre no puede ser carente de algunas capacidades intelectuales también por el hecho de tener algo de belleza, entonces allí también no se encasille, no se encasille, ese es el llamado, por así decirlo. Peleas como una mujer, alega como mujer, esta, por ejemplo, vestida así pareces una fulana, entonces se considera que la mujer por el hecho de cómo viste, entonces se le puede vulnerar. Honestamente, si una mujer decide salir desnuda a la calle, un hombre no tiene por qué ser calificativos o vulnerarla físicamente. No se justifica el maltrato, por así decirlo, de que la violaron porque pues que claro, como anda vestida. No, ese tipo de expresiones no son adecuadas y sobre todo tienen que irse cambiando en un contexto cultural, avanzando hacia una equidad de género. Inteligente como papá y bonita como mamá, eso también es inadecuado pensarlo, o sea, lo que hablábamos de delimitar el tema de esas características. Por ejemplo, esta, la violaron, por algo debía de ser. Entonces, no, claro, estaba borracha, entonces, claro, porque se emborrachó. Entonces, son cuestiones que legitiman violencia, desigualdad. De ahí es que vamos cambiando ese chip, que vamos rompiendo esos paradigmas, que desde lo que dice Dana Oswald, desde la cuestión de la sociabilidad y la cultura, son frases que se violentan y que en ocasiones lo adecuado es replantearlas y no recurrir a ellas. Miremos este otro video que habla precisamente de cuáles son las causas propias del feminismo, para que no sea connotado como un tema en el cual se busca es que las mujeres tomen el poder, sino que haya un tema un poco más de conciencia. Miremos de conciencia política, social, frente a ello para poder hablar. Un fantasma llamado feminismo recorre el mundo. No, esperen, no se vayan. Sabemos que el feminismo tiene pésimas, pero dejen y les echamos el cuento. El mundo está hecho para los hombres. Veamos por qué. ¿No les parece raro
En los baños de mujeres siempre hay unas filas, las machas. Si hay el mismo número de baños para hombres y para mujeres, ¿qué pasa? Pues que se la pasan chismoseando. Viejas. Sí, nos demoramos más, pero no es hablando paja. Por ejemplo, mientras ustedes se sacan el instrumento de opresión heteropatriarcal y ya, nosotras tenemos que limpiar la taza, bajarnos los pantalones, sentarnos y volvernos a vestir. Y de tanto en tanto nos toca cambiar la toalla higiénica, el tampón y demás. Sumen, todo eso da más tiempo. Por eso las filas. Lógico entonces que hubiera más baños para mujeres, ¿no? Y pensemos qué pasa en el trabajo. Además de que son las mujeres las que tradicionalmente cocinan, hacen el aseo, se encargan de los niños, de los ancianos y de los enfermos, pues también tienen que cumplir con horarios laborales normales. En Colombia, una mujer trabaja casi 3 veces más horas que un hombre sin que le pague. Como cuando cocina. Se supone que las mujeres pertenecemos por naturaleza a la cocina. Pero miren este dato curioso. La mayoría de los chefs o cocineros famosos son hombres. Y en buena parte de los hogares, si un hombre cocina, es la berraquera. Arman fiesta. Mientras que nosotras, sí nacimos con el delantal puesto. Y el problema va más allá. Las mujeres estudian más, ganan menos, las emplean menos y aún así trabajan más horas en toda la semana. Eso sin hablar de la ramplonería de que las mujeres tienen que encargarse solas de la casa. ¿Por qué coños? Como esto pasa todos los días, empezamos a entender la desigualdad. Entonces, cuando un hombre droga, empala y mata a una mujer, salen a decir que ella se lo andaba buscando, que para qué se vistió así, que para qué sale sola, o que no tenemos que pensar en que era mujer, sino que todos los humanos nos matamos. Cuando nosotras hacemos un video protestando por los asesinatos de mujeres, salen a decir que por qué no hablamos también de los hombres. Si hablamos de feminismo, nos dicen que hablemos de humanismo, pero eso lo que hace es negar que hay motivos para preguntarnos en particular por las mujeres, que necesitamos cuestionar cosas, como que el mundo no está pensado para nosotras, para así entender por qué pasa lo que pasa. Por supuesto que a los hombres los matan, por supuesto que los hombres tienen problemas, pero lo que estamos diciendo es que las mujeres, además de la maldad que todos tenemos que soportar por vivir en este planeta, tenemos que enfrentar 1000 obstáculos más que son invisibles. Eso es el feminismo. No que somos superiores, ni que queremos aplastar a los hombres, sino que todavía estamos muy lejos de ser iguales. Y para eso necesitamos que ustedes le pierdan el asco a la palabra y nos ayuden a solucionar este verguero. Han matado a 70 líderes sociales este año. Y las autoridades dicen frescas que son casos aislados. Como en los 80, cuando de caso aislado en caso aislado, llegamos a 3000 muertos y aniquilaron a la Unión Patriótica. Bueno, tenemos aquí entonces un tema y un panorama entonces en el cual se busca plantear el tema no es victimizar a las mujeres, sino que en el contexto laboral, social, en muchos elementos, las mujeres tienen cuestiones más adversas que le hacen más compleja el desarrollo pleno de su personalidad, de sus dimensiones corporales, de su autoestima. Entonces, estos son espacios para reflexionar, para pensar, para cambiar un poco el chip. ¿Listo? Y poder entender que el feminismo no es una venganza contra los hombres ni contra la sociedad, sino que es una búsqueda por la igualdad de ambos géneros. Bueno, aquí vamos a encontrar también un tema, porque si el tema también es incidente en el tema de la mujer, pues también se deben respetar el tema de los hombres, de las diversidades de las orientaciones sexuales. Ello implica que para hablar de desarrollo, entonces no se deben invisibilizar a los individuos que tienen versiones o tienen gustos o tienen preferencias totalmente diferentes a las heterosexuales. En todas esas variedades, hay historias de vida, hombres y mujeres que gustan de otros hombres y otras mujeres, que tienen la capacidad de amar, pero que no deben ser encasillados y que también deben ser vistos como sujetos efectivos para poder hablar de políticas de desarrollo. Ello también lo acobija, es necesario para hablar de una sociedad bastante amplia. Aquí vamos a encontrar un ejemplo de vida de una catedrática bastante importante en el contexto académico de Colombia, que es transgénero, y que aquí la cuestión está en que visibilicemos es una importante académica. Desde el punto de vista personal no se debe visibilizar es una mujer o una mujer transgénero o darle connotaciones negativas a que es un desviado o que es algo así, no, sino que el punto es poderlo visibilizar desde ese punto, desde ese elemento asertivo de reconocer la diferencia de los demás.
Normalmente me levanto a las 6 de la mañana, porque ya es la hora en que mis hijas empiezan también el día para ir al cole, para prepararnos todos y empezar la jornada cerca de las 8 de la mañana. Bueno, luego, dependiendo del día y de lo que haya sido, si no tengo que viajar, normalmente a las 6 de la tarde estoy acá, 5:30, 6 de la tarde, y pues trato de estar sobre todo con Adriana porque mis hijas ya en las tardes van a la orquesta, o salen a caminar por el barrio, a tomar onces con los amigos, o tienen actividades extracurriculares, tienen una agenda más compleja que la nuestra. Queremos darle un giro a lo que se hace en la sostenibilidad. Todos tenemos que aprender de sostenibilidad, llegar a acuerdos sobre el enfoque que la universidad va a darle a su quehacer. Entonces, enseñar ecología, que es un componente fundamental de la sostenibilidad y que ya sé que vamos a ver por ningún lado, y construir conocimiento nuevo. Todos los últimos años ha construido una propuesta de transiciones en muchos países, pero nosotros tenemos una perspectiva de transiciones a la sostenibilidad basadas en la biodiversidad. Y ese sabor no lo tiene nadie. Esa particular manera de entender la sostenibilidad para un país mega diverso es nuestra, y a mí me encantaría ver el Humboldt desplegando esa fuerza de esa propuesta. Como los niños cuando yo visito comunidades, que siempre se arremolinan los niños alrededor mío, y finalmente entre todos van identificando algo al que van a sacrificar. Sí, cuando no va saliendo y me lo tiran. A ver qué pasa. Y ahí se van a confesar, bueno, ¿cómo? Es muy divertido esa reacción ante esos discursos. Pero ya lo voy a pasar. Pues que ya es que antes no era tan conocido. Entonces, y en Colombia pues todavía mucha gente tiene como esa idea de y cómo le digo, y ella qué baño va, y entonces para que está bien, como todo el mundo. Pues yo creo que la gente tiene derecho a ser curiosa, a veces se pasan pertinentes, o podrían ser ofensivos si uno es susceptible. Pero pues yo soy maestra, yo soy pedagoga, y algunos de la pregunta mala, y no se hace con intención. En este caso, sí, una llamada de atención como la que le da este caso. Sí. Porque es válido querer saber todo, pero no querer saber para poder. De todas maneras, de forma, o sea, ella es más que una jefe como cualquier otro jefe en la empresa. Ella te enseña cosas todo el tiempo. Si uno tiene, digamos, la tranquilidad de escucharla, aprende un par de cosas. Bueno, aquí tenemos entonces una cuestión en la cual se debe visibilizar todas las orientaciones sexuales para poder hablar de desarrollo. La cuestión es que socialmente no debemos temerle
a todo lo que es diferente a nosotros. Y ello implica una apertura de pensamiento a reconocer que hay personas diferentes, que yo no las pueda compartir, pero que dentro podemos convivir y hacer ese reconocimiento ético, social, cultural, de todos esos elementos. Bueno, frente al desarrollo entonces de la actividad 12, pues en este caso queda en el cuestionario, queda el cuestionario habilitado. En este caso, este cuestionario se va a realizar desde el día, bueno, aquí no me está cargando, desde el día 18, perdón, desde el día 18 y se cierra el día domingo 24 a la medianoche para que realicen el cuestionario de la actividad 12. Listo, recuerden que la actividad 12, la actividad 11 y 12 se recogen en la actividad número 13 para que por favor entonces hagan la lectura. Allí pueden descargar respectivamente el texto en el cual está para el desarrollo de esa actividad y adicional a ello, para que, aquí está, el control de lecturas al 24 a la medianoche. Está también la actividad 12, el texto de Marta Nussbaum, para que por favor entonces lo diligencien. También hay otras referentes del SIGI, por ejemplo, de cómo está el tema de equidad de género en Latinoamérica, desde cifras y estadísticas, y otras referencias acerca de la cultura de la equidad de género, de la sociedad igualitarias, de las nuevas perspectivas de categoría de género. Entonces, un poco pues estos temas. Entonces, recuerden que cualquier inquietud, cualquier situación que necesiten, con mucho gusto mediante el foro de dudas o el mensaje directo en las aulas. Que tengan un bonito desarrollo de semana.